es muy difícil predecir a qué partido le viene bien o mal una fecha u otra. Creo que es difícil de predecir. Creo que va a tener que ver con el resultado de las elecciones andaluzas. Creo que hay un parámetro importante que es cómo opera el voto dual en las nacionalidades históricas, que seguramente PSOE está estudiando también, y creo que también estarán seguramente analizando pues cómo puede influir un buen o mal resultado en las elecciones autonómicas si no fueran simultáneas a las elecciones generales. Creo que hay demasiada volatilidad en el sistema electoral. Creo además que estamos viendo cómo la aparición de Vox está fragmentando aún más el espacio de la derecha, que nunca había estado fragmentado hasta que apareció Ciudadanos y ahora está triplemente fragmentado, lo cual puede provocar efectos electorales importantes, sobre todo en provincias con pocos diputados, y creo que todo eso está encima de la mesa. Pero en tanto que no sabemos hasta dónde va a llegar Vox, en tanto que no sabemos qué va a pasar en las elecciones andaluzas, creo que cualquier análisis que se haga es una estimación que luego puede resultar equivocada. En todo caso, nosotros, nosotros pensamos que no hay que mirar tanto las encuestas y que si hay unas elecciones cuando Pedro Sánchez decida convocarlas, pues nosotros tenemos que estar preparados para ganarlas, sean en marzo, sean en mayo o sean en octubre. Bueno, pues si el presidente del gobierno decide no convocar elecciones anticipadas a pesar de tener que prorrogar los presupuestos generales del Estado, nosotros daremos nuestra opinión, como le hemos dado en las últimas semanas. Diremos que debería convocar elecciones anticipadas, pero si él no quiere y se empeña en seguir trayendo leyes al Congreso de los Diputados, las estudiaremos, las leeremos y si mejoran las condiciones de vida de la gente, las apoyaremos porque somos una fuerza responsable. No hemos venido aquí a hacer tacticismo político con las cosas de comer, es lo que hemos hecho estos meses en el Parlamento y es lo que vamos a hacer siempre, porque ya digo, lo contrario sería pues jugar con las cosas importantes, con lo que define si las familias de nuestro país llegan o no llegan a fin de mes. Y yo desde luego no me he metido a política para jugar con ese tipo de cosas. Yo hablo periódicamente con la ministra de Hacienda, que es la persona que Pedro Sánchez designó para coordinar la negociación con nosotros y hay diferentes miembros del equipo que hablan por otros temas temáticos. Por ejemplo, estamos hablando con el gobierno para la ley de cambio climático. Nuestro equipo de energía y transición energética habla regularmente con el equipo de la ministra Rivera. Estamos hablando para ver si podemos limar los detalles que parece que nos separan todavía respecto de los autónomos. Estamos hablando para que las medidas que hemos arrancado se puedan concretar y lleguemos a tiempo si hay presupuestos generales del Estado y hablamos periódicamente. Yo creo que las emociones son importantes en política y no hay que despreciarlas ni muchísimo menos, y esto lo dice un científico, ¿no? Un físico teórico, que la razón, ¿no? le parece también algo muy importante. Pero dicho esto, yo creo que hay dos tipos de emociones. Es decir, hay emociones que nos hacen vivir mejor, que nos hacen ser más felices, que nos hacen querernos más, que nos hacen cuidarnos más, que nos hacen ayudarnos, y hay emociones que son lo que yo llamaría bajas pasiones. Es decir, hay machismo en nuestra sociedad, evidentemente hay machismo en nuestra sociedad. Hay racismo en nuestra sociedad. Yo creo que menos que en otros países de Europa, pero sí hay racismo en nuestra sociedad. Cuando uno es un líder político, cuando uno tiene la suerte, el privilegio de poder hablar a millones de personas, uno puede elegir con qué emociones se queda. Y si uno toma la decisión táctica de elegir las malas y de decir, pues voy a ir a buscar votos en el machismo, voy a ir a buscar votos en el anticatalanismo,
voy a ir a buscar votos en la xenofobia y en el racismo. Pues espero que nadie lo esté haciendo en este momento, pero si alguien lo estuviera haciendo, sería un miserable. Que la responsabilidad y la obligación que tenemos las fuerzas políticas, que no queremos hacer política con el odio y que queremos que mejoren las condiciones de vida de la gente, es ofrecer a todas esas personas propuestas, soluciones que sean de verdad, que no señalen a un falso enemigo, ¿no? Como decía el 15M, el enemigo no viene en patera, viene en yate, ¿no? Que señalen muy bien dónde están los que están machacando sus condiciones de vida y los que le están empeorando la vida, y que ponga soluciones fáciles de entender, viables, fácilmente comunicables, que todo el mundo pueda comprender de una manera sencilla a sus problemas cotidianos. Creo que una cosa que por lo menos sería un avance es reconocer a todas las fuerzas políticas como interlocutores válidos. Yo creo que una de las operaciones político-comunicativas más terribles que hemos vivido en los últimos años tiene que ver con la demonización de ciertas fuerzas políticas catalanas o vascas, y cuando tú demonizas a una fuerza política, automáticamente te autoimpides hablar con esa fuerza política. Y si tú no puedes hablar con una cierta fuerza política, pues claro, no puedes ni empezar a negociar, ¿no? Creo que hay una falta de reconocimiento como interlocutores válidos de fuerzas políticas que tienen muy poco que ver con nuestros planteamientos y en que además pensamos que también han cometido numerosas irresponsabilidades en el pasado reciente, pero que sin embargo pues han sido votadas por cientos de miles de catalanes. Yo cuando vi lo que pedía la Fiscalía me encontré mal físicamente, es decir, me pareció una auténtica barbaridad lo que se estaba planteando, y creo que lo que se le pide al gobierno pues es legítimo, es una cuestión de justicia y debería haber sido más audaz. Desconozco los mecanismos jurídicos para conseguirlo, pero creo que la misma sensación que se tiene desde fuera de España, ¿no? Desde muchos países de Europa, de que lo que se ha llevado a cabo jurídicamente contra estas personas no es de recibo, creo que cada vez la tienen más personas en nuestro país. Bueno, en España gobierna Pedro Sánchez y en Andalucía gobierna una persona que no quiso que gobernara Pedro Sánchez, que quería que siguiera gobernando Mariano Rajoy, ¿no? En España Pedro Sánchez ha decidido llegar a un acuerdo presupuestario con Unidos Podemos que sube el salario mínimo un 22%, y en Andalucía Susana Díaz ha gobernado 3 años con Ciudadanos y fue la defensora del acuerdo Rivera-Sánchez, que subía el salario mínimo un 1%, 7 euros al mes, que es menos que lo que suben los precios, ¿no? Es decir, que bajaba el salario mínimo en España. Susana Díaz pues no es el mismo PSOE que el PSOE que está gobernando en estos momentos en la Moncloa. Salvini es hijo de Juncker, es decir, el neofascismo que está despertando en Europa es una consecuencia de las políticas de austeridad que ha planteado pues la troika europea, ¿no? No solamente la Comisión. En ese sentido, muy poca legitimidad tiene una Comisión Europea neoliberal que ha creado el caldo de cultivo para que el fascismo vuelva a despertar en Europa, para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Cada vez menos. Y de hecho creo que está siendo todavía más irresponsable en el tratamiento que le está dando a nuestro país. Porque los presupuestos italianos le bajan los impuestos a los ricos. Es verdad que tienen algunas medidas sociales, seguramente incluidas ahí por 5 Stelle, pero también es verdad que se ve el toque neoliberal de Salvini. El fascismo es neoliberal. El fascismo no es un movimiento político que defienda a la clase trabajadora. Detrás de los fascistas
siempre está el gran capital, ¿no? Con lo cual los presupuestos que plantea el gobierno neofascista de Italia son diferentes a los que se plantean en nuestro país, porque ellos le bajan los impuestos a los ricos. Nosotros en España hemos planteado algo muy, muy distinto.